Muy bien, continuamos con nuestro análisis, nuestro estudio de Apocalipsis y estamos en el capítulo 15. El capítulo 15 es muy importante, como todos los capítulos, ¿no? Pero dentro del libro es más relevante todavía porque es el anuncio de una nueva serie de 7. Recuerden que cuando empezamos a estudiar tomamos a las 7 iglesias, luego hablamos de los 7 sellos, posteriormente de las 7 trompetas, y ahora estamos hablando de las 7 plagas de ira. Estas 7 plagas de ira teológicamente nos remiten a las 10 plagas de Egipto sobre Egipto, que están relatadas en el libro del Éxodo. Por eso son importantes de considerar, dado que bajo el contexto en el cual estamos desarrollando nosotros nuestro estudio, tienen que ver con un momento determinante en la historia. Para los primeros cristianos, o lo que llamamos el cristianismo primitivo, fue relevante dado que de alguna manera ellos esperaban que todo terminara en su época. En primer lugar, recuerden que si uno lee la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, la creencia fundamental de los cristianos era que la segunda venida, la inauguración del reino eterno, la inauguración de la era mesiánica, correspondería justamente con esa aparición que vendría en su generación. O sea, la interpretación literal, ¿no?, de la generación, cuando Jesús dijo, no pasará de esta generación, esa interpretación llevó a que los primeros cristianos, a mediados del primer siglo, hablamos de 5, 10, 15, 20 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo en el concepto cristiano, ellos pensaban que ya se terminaría todo. Finalmente no ocurrió y pasaron varios emperadores, que es lo que estamos considerando en nuestro estudio, y esos emperadores trajeron bastantes complicaciones a este movimiento que se estaba gestando. Un movimiento que era en principio judío, ¿sí? Jesús lo era, los apóstoles, María Magdalena y todos los que estaban alrededor de Jesús eran judíos, más cercanos, digamos, a la tradición jerusalomitana, o sea, de Jerusalén, o más alejados y cercanos a el helenismo, o sea, a un judaísmo más filosófico, griego, más diaspórico, o sea, más ligado a la diáspora o al judaísmo que estaba por fuera de Jerusalén y la tierra de Israel. Piensen que aproximadamente vivían, según los comentaristas, en la época de Jesús, en la zona de Israel, el Israel actual, 1 millón aproximadamente de judíos. O sea, judíos porque son los que se contabilizan como descendientes de la tribu de Judá, de aquellos que fueron enviados, exiliados por la fuerza a Babilonia, ya que las 10 tribus del norte no sabemos su destino, dado que en el siglo VIII, en el 722, 721, los asirios se los llevaron cautivos, esclavos, los vendieron, los pusieron a trabajar en su imperio en el norte de Israel, y no sabemos más nada de ellos porque mezclaron de alguna manera su sangre con otros pueblos y perdieron su identidad, salvo algunos resquicios o recopilaciones en la historia que se han hecho de grupos que han mantenido identidad hebrea, ¿sí?, después de ese momento, pero básicamente lo que es la identidad hebrea judía nace en el siglo VI, una vez que son enviados los hebreos de Judá y que eran de Benjamín, ya absorbidos por Judá, son enviados a Babilonia, ¿sí?, en 586, que fue por Nabucodonosor, el último ataque que recibieron en Jerusalén los judíos por parte de los babilonios. Entonces, acá estamos con un cristianismo que cree que Jesús va a volver en el primer siglo, que en principio es judío, pero que luego va a tener una gran afluencia de cristianos de origen pagano o de origen gentil. Con esto no estamos discriminando al decir pagano o gentil, porque en realidad el pagano era la persona del pago, la persona que era del campo, la persona que era de las afueras de las ciudades, que por ahí tenía menos instrucción, dado que trabajaba más que nada, más que estudiar, y que por ende se lo llamaba pagano justamente porque era más proclive a la adoración idolátrica,
de diversos ídolos, valga la redundancia, en diferencia a las personas un poco más cultas de la ciudad. Y gentil era el término que se usaba del judaísmo para determinar quiénes no eran judíos. Entonces, la iglesia se conforma en primer término con una gran afluencia judía y luego, sobre todo a partir de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, la afluencia va a ser mayoritariamente de gentiles porque el cristianismo se va a expandir por la fuerza más allá de los viajes misioneros de Pablo, los 3 o 4, según las interpretaciones, porque algunos plantean que en su cuarto viaje, estando en Roma, Pablo pudo ir hasta España y volver, pero más allá de esos viajes que fundaron iglesias, que fortalecieron congregaciones, más allá de eso, el cristianismo después de los 70 es donde sufre, para bien, pero sufre la destrucción de Jerusalén y la explosión misionera al ser repartidos por el mundo conocido, por ese viejo mundo conocido, los cristianos jerusalomitanos. Bien, entonces estas plagas se enmarcan dentro de ese contexto, ¿sí? Dentro de un contexto donde los cristianos están esperando, todavía algunos quizás, la segunda venida de Cristo, la era mesiánica. Los que son judíos, los que eran judíos se interesarían más en el concepto era mesiánica, porque ese era el concepto establecido para los que eran judíos. La era mesiánica es la era del Mesías, pero claro, en el judaísmo tradicional era un Mesías no divino, sino humano, ensalzado por Dios, alentado por Dios para reunir al pueblo de Israel en la tierra prometida, venciendo a los enemigos del pueblo de Israel. Ahora los judíos, ya adentrados en este naciente cristianismo, tienen el concepto de la era mesiánica, pero una reinterpretación teológica sobre la misma, donde es una segunda venida, un juicio, la instauración de un reino, pero por supuesto todo esto en proceso. Estamos en el siglo I, ¿sí? No estamos en el siglo IV, V, donde ya la teología conciliar, o sea, los concilios que se fueron estableciendo en el cristianismo, determinaron básicamente muchas doctrinas y un dogma que en el siglo I no había. O sea que la pureza cristiana está en el siglo I, en el sentido de que así como se dijo, se pensó, pero luego se fue determinando un montón de cosas que al siglo XXI, tanto católicos como cristianos ortodoxos de Europa, rusos, griegos, ucranianos, armenios, como también protestantes o evangélicos de todo el mundo, adoptaron. O sea, todos los credos religiosos le deben a todos. No es que haya un credo que no le deba a ninguno su filosofía, su teología. Hay una teología que es de base. Me acuerdo, ayer estábamos hablando con mis padres, con mi mamá, y ella, mi mamá decía que justamente hay una teología que es de base para todos por igual, y que después cada uno entiende, digamos, según su interpretación. Y es así. O sea, la teología es la misma, después cada uno abreva y la interpreta de una manera diferente. Y con mi papá justamente estábamos hablando del concepto de era mesiánica, ¿no? Y yo le decía, la era mesiánica básicamente es entendible para el judío. Ahora, el cristiano ya hablaba el cristiano gentil, sobre todo de la segunda venida. Pero en realidad estaban hablando de lo mismo. Esto se llama en teología, cuando uno hace obra misionera o cuando se estudia la misionología, contextualización del evangelio, para que la persona entienda, o nosotros también entendamos, que podemos decir lo mismo de diferente modo y que no está mal decirlo de diferente modo porque cada uno tiene una concepción ideológica o un entendimiento o una raíz de pensamiento o hasta una cuestión étnica, racial, que te permite entender mejor una cosa dicha de una manera que de otra, porque dicha de otra manera, traería problemas, ¿no? O sea, más que nada división. Bueno, entonces las plagas, en primer lugar, las plagas son básicamente un recordatorio de lo que pasó en Egipto. Las plagas, como dice su nombre, ¿no? Plaga, tiene que ver con la destrucción, tiene que ver con el terminar una vida normal, entre comillas, y sufrir un castigo. Esto hay que entenderlo bien, porque nosotros la teología que estamos manejando en estos programas con David, bien planteamos que Dios no puede tomar o tener intervenciones como si fuera un ser humano. Por lo tanto, Dios no puede
enojarse. Si bien alguno va a plantear, no, pero Dios al que ama castiga como un padre a su hijo, bueno, la traducción no es la correcta porque en realidad la palabra es corrige. Dios no puede castigar, Dios no puede enojarse, porque si Dios se enojara, en primer lugar cambiaría. Cambiaría de ser un Dios bondadoso a ser un Dios que se enoja. O sea, de estar de buen humor a estar de mal humor. En segundo lugar, si Dios castigara, tendría un atributo humano. Cuando en realidad Dios no puede tener atributos humanos. Uno me diría, pero Dios ama, el hombre ama. Sí, pero el amor de Dios es infinito. Es sublimemente superior al hombre, con lo cual no es igual. Yo puedo plantear una analogía con Dios y decir, Dios ama, Dios cuida la creación, Dios es un ser familiar, porque digamos la composición espiritual del cielo como estado de vida es de familia, con los ángeles y todo, o sea, uno podría plantear esas cosas, sin embargo, infinitamente superior, con lo cual hay ciertos límites de comparación. En este sentido, las plagas no las podemos entender como castigos que caerán sobre aquellos que no crean en, sino en realidad como una consecuencia natural de lo que puede ocurrirle a un poder autoritario, totalitario, que se opone a que el hombre viva libremente. Todos los profetas del Antiguo Testamento lucharon contra esto, dentro del pueblo de Israel y por fuera. O sea, dentro del pueblo de Israel marcaron a los reyes, desde David en adelante, que no tenían que ser impiadosos, que no tenían que ser totalitarios, que no tenían que ser soberbios, que no tenían que ser amantes del dinero, de las riquezas. Vemos los ejemplos con David, vemos los ejemplos con Ezequías, vemos los ejemplos con los reyes del norte cuando los profetas les reclamaban que estaban olvidándose de su pueblo. Y la misma escritura dice, no siguieron los caminos de Dios. Con lo cual, todo aquello que sea un poder opresor, todo aquello que sea un poder que oprima, está en contra del plan divino, por así decirlo. Por estar en contra del plan divino, necesariamente la historia decantará a ese poder y ese poder va a terminar. Surgirá otro, pero ese poder va a terminar. Por eso siempre hacemos el reconto, ¿no? De Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Greco-Macedónico, los Seleucidas y Roma. Y todos terminaron, porque todos han sido poderes que están en contra del plan organizado, digamos, desde la soteriología o la escatología bíblica, están en contra de un plan divino de mejorar la vida del hombre. Bien, por lo tanto, entonces, las plagas, y estamos en la introducción recién, las plagas son, en primer lugar, consecuencias naturales manifiestas de esos poderes que están en contra de un orden natural divino. En primer o segundo lugar, podríamos plantear, como lo hemos dicho, que las plagas implican, sí, un castigo, pero es un autocastigo impuesto. Es como decir, si yo todos los días me alcoholizo, si yo todos los días como desenfrenadamente, si yo omito el cuidado de mi cuerpo en un montón de actividades, no realizando un montón de actividades, mi cuerpo, que es como una máquina, terminará mal e internado, ¿se entiende? O sea, hay una consecuencia natural de todas las acciones, nos guste o no. No podríamos plantear entonces que si soy bueno me va a ir bien, si soy malo me irá mal. No es matemática la cosa, sino que más bien tiene que ver con una tendencia de vida. En este sentido, los imperios tienen una tendencia. La tendencia es la opresión. Cuando hablamos de imperialismo, de colonialismo, cuando hablamos de totalitarismo, estamos hablando justamente de estas situaciones. Situaciones en las cuales un poder se impone sobre el poder natural que el hombre puede tener, que no es poder, sino que es autoridad. La autoridad es el ejercicio del poder, pero de una manera equilibrada. En cambio, ejercer el poder implica despotismo, o sea, implica el hecho de torcer la voluntad del otro y querer dominarlo. Entonces, las plagas, en este sentido, son expresiones de la autocondenación humana, son manifestaciones de castigo y de autocastigo, y son expresiones de las consecuencias que se dan a partir de la soberbia humana. Bien,
¿Todo ocurre dónde? Capítulo 15, versículo 1, viene el cielo, o sea, la manifestación del profeta que va a consolar y confortar a los primeros cristianos, diciéndole que no es eterno el imperio romano, les dice, viene el cielo otra señal, y esto ya demarca que las plagas tienen un origen justamente en el plan de Dios, pero no en el plan de Dios de querer destruir, porque Dios no puede destruir aquello que ha creado, sino en el plan de que en este proceso escatológico, determinado por lo que estudiamos en teología, que tiene que ver con el fin de los tiempos, el ser humano acarrea su propia condenación. Si hablamos de que los polos en el Ártico se están derritiendo, y en la Antártida, el polo antártico, ¿esto qué implica? ¿Que es una plaga? No, que es la consecuencia misma de lo que el hombre está realizando en la Tierra. Ahora, se verá como una plaga cuando comiencen dentro de unas décadas a anegarse todas las costas de América y de África y de Europa, y se pierdan metros y metros de tierra, y las ciudades terminen por la mitad de lo que son ahora con el paso del tiempo. No va a ser una plaga, es consecuencia del efecto invernadero, de la mal utilización de los recursos naturales. Sin embargo, encontramos que hay una aplicación acá espiritual. Viene el cielo, otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Acá habla de la ira de Dios porque es la forma humana de manifestar o de expresar o de hacer entender justamente que lo que está pasando tiene que ver con algo que condena al ser humano. Y son 7 porque implica la perfección, como ya lo habíamos estudiado con respecto a los sellos, a las iglesias, a los 7 candeleros del candelabro que está en el templo celestial. Siempre el 7 aparece como este número perfecto. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, recuerden la diferencia, señal para los que son seguidores del Cordero, marca para los que son seguidores de esa bestia, y el primero de sus nombres, y su marca y el primero de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Bueno, esta es una imagen idílica, digamos, del paraíso, ¿no? Lo más perfecto, lo puro. Bien. Y cantan el cántico de Moisés, acá nos remitimos al Éxodo, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, acá nos remitimos a la adoración celestial, Apocalipsis 4 y 5, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, el máximo nombre de Dios, el Shaddai, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bueno, esto es una doxología plena, universal, que se está dando, que se está expresando desde, fíjense, ¿no? Qué interesante, el cántico de Moisés, propio de la primera alianza, primer testamento, primer pacto, y el cántico del Cordero, propio de segunda alianza, segundo pacto, segundo testamento. En realidad estamos hablando acá de que a partir ya, como se plantea en teología, de Abraham, nace la concepción del reino escatológico para los creyentes que están en el primer siglo esperando ahora la era mesiánica. Esto es muy interesante porque vieron que en el capítulo 1, cuando se saluda, ¿no? Dice gracia y paz. O sea, el saludo que se le da a los lectores de Apocalipsis de parte del Cordero es en griego y en hebreo, Haris y Shalom. O sea, que está uniendo los pueblos. Bueno, acá también se está uniendo pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo del primer pacto y el pueblo del segundo pacto, que en realidad es todo un pacto para Dios, que no hace acepción de personas. Acá es donde nosotros vemos esta concreción tan importante de los principios bíblicos. Versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta es la expresión básica del tema, ¿no? Después de estas cosas, ven como esto es, digamos, un preludio. Es una doxología porque es como un cántico final, pero a la vez es el preámbulo de... Y después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Lo mismo que ocurre en capítulo 8, versículo 1 al 5, cuando se hace silencio en el cielo para que entonces ocurra algo que nos remitía al momento en el cual el sumo sacerdote salía del lugar santísimo para encontrar al pueblo, darle la absolución en el Yom Kippur, en el día del perdón. Acá también, ¿sí? Hay un templo abierto en el cielo, que nos remite directamente al trono de Dios, donde está asentado la divinidad. Este asentamiento de la divinidad coincide con lo que era el arca del pacto.
Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio. Acá nos remite a una situación del templo, ¿no? El lino, el vestido más básico de los sacerdotes, también de los levitas, y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, que es la misma imagen de Apocalipsis capítulo 1, 9 al 20, que tenía Jesucristo, ¿no? Lino y el cinto de oro. Esto nos remite a vestiduras sacerdotales comunes, en el sentido del sacerdote que ingresaba al lugar santo cotidianamente, y ese cinto de oro nos remite a una de las 8 vestiduras que tenía el sumo sacerdote en el día del perdón, en el Yom Kippur. Y uno de los 4 seres vivientes, recordamos Apocalipsis 4 y 5, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Bueno, cuando hablamos del oro, las copas, tengamos en cuenta que estamos hablando del concepto del cielo, otro estado de vida. Por lo tanto, es todo lo que el profeta interpreta que puede llegar a ser, ¿no? No estamos hablando de que en el cielo hay oro, considerando entonces que podemos considerar de esa manera que si una persona llega a la redención va a ser rico, ¿no? Porque estaría totalmente en contra de todo lo que se plantea en el Evangelio. Entonces no significa esto de que existe materialmente, sino que son apreciaciones que el profeta hace de lo que puede llegar a parecer, para que uno tenga entendimiento de las cosas, como todo lo que se está leyendo en los libros apocalípticos o proféticos, ¿no? Pero sí, lo que destaca al decir oro es que era de lo más hermoso, o de lo más caro, o de lo más perfecto, porque era el oro en ese momento, digamos, el metal, ¿no? Que es universalmente lo más deseado en cuanto a la riqueza, o a tener el poder absoluto. Y el templo se llenó de humo. Estamos acá lo mismo que el capítulo 8 de Apocalipsis, y es interesante que lo tengamos en cuenta, cuando en el templo se hace silencio, el séptimo sello. Y también tengamos en cuenta el capítulo 11, versículo 19, la séptima plaga, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se pudo ver, ¿no? O sea que estamos en la misma consonancia, dicha de otra manera. Séptima iglesia, séptimo sello, trompeta y plaga, estamos en el mismo tiempo, bajo el mismo contexto, solo que se va expresando de manera cuadriforme. O sea, de 4 maneras distintas se nos está explicando que hay un vacío en el cielo, que esto implica que el cielo de alguna manera se acerca a este mundo material a partir justamente de lo que los cristianos creían que era esta inauguración de la era mesiánica, finalmente la segunda venida. El templo de Dios se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo, lo que ocurría justamente en el día de la expiación, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay, de alguna manera, una realidad. Hay algo que se va a cumplir, algo que se va a concretar. Y hasta que eso no se concrete, nadie puede tener parte en este proceso. Porque es un proceso de autodestrucción humana que, lamentablemente, como si fuera una bomba de tiempo, en algún momento va a explotar. Entonces no se puede cortar. Uno diría, bueno, pero ¿y la misericordia de Dios? ¿Y por qué Dios finalmente no hace algo para que esto no ocurra? Porque hay gente buena. Bueno, uno podría plantear todo eso, ¿no? No estamos en ese cuadro de análisis nosotros. Fíjense el capítulo 16, versículo 1, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios, ¿no? Este id es un imperativo tal cual encontramos en Mateo 28, id por el mundo. En realidad en griego sería yendo por el mundo, derramen. Y uno podría decir, ¿ves? ¿Tiene que ver esto entonces con que Dios envía la destrucción? No, en realidad estamos en una expresión bíblica que nos refiere a que se van a manifestar estas consecuencias para que el hombre se dé cuenta de lo que ha realizado. Porque de la nada, los cascos polares que hay ahora no se van a destruir. No implica que un ángel se va a parar encima y va a destruir los cascos polares. ¿Quién los destruye? El hombre. No significa
que el agua se contamina porque es una plaga. Hay islas de plástico por los residuos que los seres humanos están tirando en los océanos, y esas islas de plástico están destruyendo la fauna marina y van a destruir el ecosistema. No es una plaga divina, es una plaga humana. Solo que el hombre, cuando la Biblia dice derramen sobre la tierra, esto significa que el hombre va a empezar a darse cuenta de lo que significa haber destruido la tierra y de lo que significa ir en contra de las leyes naturales. Ese es el significado. Derramar las iras no significa Dios lo hace, sino, el hombre ahora va a tomar conciencia de lo que ha hecho en este mundo contra sí mismo, con respecto al ecosistema, con respecto a los alimentos, con respecto a la economía, con respecto a la destrucción a partir de la radiación, del mal uso de la energía nuclear. Bueno, un sinfín de cosas que significan entonces que el ser humano se está autodestruyendo. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellas que van a poder sobrevivir a esto? Bueno, en realidad no se nos dice, solo que se nos da el aliento, como se les dio a los primeros cristianos, de que, como también se le había dado al pueblo judío, como también se le da a muchos pueblos que creen en una vida mejor, en una vida futura, que muchos van a poder lograr, a partir de la purificación de su alma, una visión distinta de las realidades que vienen. Así que bueno, el mensaje para ir concluyendo es este. Las 7 trompetas no son solamente, no nos podemos quedar con el concepto de plaga, sino que tenemos que ahondar en este concepto de que, así como el mundo va en un derrotero, como para los cristianos el Imperio Romano iba en un derrotero, que era finalmente la destrucción, sobre eso el templo está abierto. O sea que alguien está ahí para cuidar a su pueblo, porque está justamente con los sellos, con las iglesias, con las trompetas, con las plagas, y en todos los capítulos determinado que hay un grupo, que hay una parte de la humanidad que no va a ser partícipe de la destrucción de la tierra y que no va a participar también de esa autocondenación. Muy bien, acá entonces concluimos con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 15, los primeros versículos. Luego, la semana próxima, iniciaremos nuestro análisis sobre cada plaga para ir afinando entonces la mira acerca de lo que estos primeros cristianos consideraban que podía ocurrir en ese primer siglo bajo el Imperio Romano y que nos legaron a través de la historia sus enseñanzas. Muy bien, buena semana y mucho estudio para el próximo sábado.